El tema de las pensiones es justamente como lo hablábamos fuera de cámara y fuera del aire, es lo que está vinculado a lo que muchas personas van a tener acceso para su subsistencia cuando ya sean mayores y para allá vamos todos. Y hoy justamente tenemos un invitado para eso, Carlos. Así es, tenemos a Juan Rodríguez Martínez, es abogado con maestría en Derecho Laboral, más de 27 años de experiencia en Seguridad Social. Bienvenido, Juan. Gracias, Carlos, Laura. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes. Un gusto tenernos a tenerte aquí, Juan. Bueno, hay mucho que hablar, muchísimo, muchísimo que hablar. ¿Por qué tú estás especializado con el tema de las pensiones? Cuéntanos. Mira, yo empecé en el 97 cuando se da el parteaguas de la ley del Seguro Social de 1997 y en esa época nacen dos negocios. Uno de ellos es muy poco conocido, que venía siendo el sistema de pensiones y que es o fue manejado, sigue siendo manejado por aseguradoras privadas, y al mismo tiempo se abrió lo que fueron las cuentas individuales del Fondo para el Retiro, lo que hoy la gente conoce como Afore, en el 97. Entonces, obviamente a través de los años esto ha ido evolucionando, ha ido cambiando mucho, las leyes se han ido ajustando de acuerdo a cómo está incrementando la expectativa de vida de las personas. En un principio habían determinados requisitos, los cuales ya se han ido cambiando constantemente, ya han sufrido varias modificaciones, porque el gobierno está viendo que la expectativa de vida de los trabajadores mexicanos se está incrementando. Y esto a que nos lleva a que se tiene que planear el sistema, el tema de los recursos públicos que se tienen que manejar para esto. Es importante mencionarle a la gente que cuando nace este sistema, se le está mandando un mensaje a la población. Se le está diciendo, a ver, si tú quieres una buena pensión, te la tienes que pagar. Yo, gobierno, ya no te voy a pagar una pensión. Tú te vas a tener que dedicar a ahorrar. Por eso, esa es una de las situaciones del gobierno que impulsa mucho el ahorro voluntario. El ahorro voluntario a largo plazo o con perspectiva de largo plazo. ¿Esto para qué? Para que al momento que se retire el trabajador, su cuenta individual tenga una suma que le permita enfrentar su vejez con dignidad. A lo que yo le llamo es el retiro digno. Retiro digno porque cuando llegamos a una pensión, mira, nada más toma en cuenta, había gente que me decía en el 2000, 2010, 2005, llorando, Juan, ¿qué voy a hacer con una pensión mínima? Te comento, la primer pensión mínima del 97 rondaba los 750 pesos al mes, perdón. Hoy en día la pensión se ha ido modificando, pero con el incremento que tiene la canasta básica, sigue siendo lo mismo. La gente no alcanza a vivir. Si hablamos de que en promedio una persona en México tiene una pensión de tasa de reemplazo del 20%, el 25%, aunque los especialistas estiman que puede ser hasta el 30%, cosa que en la práctica no lo he visto, la verdad es que la gente no vive. Si un trabajador hoy en día gana 20,000 pesos mensuales y se va a retirar por una pensión de invalidez, pues estamos hablando que la tasa de reemplazo del 30% sería de 6,000 pesos. ¿Quién vive con 6,000 pesos hoy en día? No hablo de ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara. Puedo hablar de ciudades como Mérida, que son más económicas todavía, Campeche, el sureste mexicano. Sin embargo, ni aún en esas poblaciones se puede vivir con esa cantidad de dinero. En verdad, el sistema está diseñado para que la gente, si quiere una buena pensión, se la tiene que pagar. ¿Cómo? Consiguiendo mejores ingresos a través de sus salarios, de sus trabajos, y ahorrando. No hay otro camino. Tenemos que ahorrar de manera voluntaria y tenemos que apostarle a ese viejito que todos llevamos dentro. Bueno, ese viejito, espero que no les pega a todos, pero algo muy importante, Juan, tú hablabas de lo que es la aportación voluntaria. ¿Qué tan efectivo es eso en un país donde la gente realmente, como tú comentas, pues no les sobra para ahorrar? ¿Cuál sería tu mejor consejo para que la gente realmente, para que pueda llegar a un buen fondo de retiro, qué más puede hacer teniendo un sueldo que a lo mejor no le alcanza? En una ocasión llegué a escuchar a un escritor mexicano, Carlos Agundis, en su libro de pensiones, que él decía, no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar mejor. Entonces, si hacemos una correcta planeación de nuestras finanzas personales, dejamos de consumir, no sé cuántos de ustedes acostumbren a pasar por un cafecito en esa cafetería que todo el mundo le gusta en las mañanas, o el café económico, entonces en muchas partes, ¿no?
¿Cuántos refrescos te tomas en la calle? ¿Cuántas frituras estás El gastando? cigarro, Juan. El cigarro, Carlos, o sea, para aquellos que fuman, que tienen esa dependencia, el alcohol. Entonces, muchas veces los mexicanos decimos, no, es que, a ver, yo para eso trabajo, para darme este gusto y poder gastar en mí un fin de semana una carne asada. Lo que me gasta en promedio, en lugar de pensar en ese momento de que yo me lo merezco, debo de pensar en ese viejito que todos tenemos dentro y decir, ese viejito que yo tengo y que algún día va a llegar, merece vivir bien. Cuando deje de ser económicamente activo, que no dependa de los hijos, que no dependa del gobierno, sino que dependa de su propia planeación y proyección en cuanto a un tema de retiro. Es difícil ahorrar en un país en el cual no tenemos cultura de ahorro, mucho menos una cultura de inversión. Entonces, lo que sí podemos hacer es pensar cómo quiero vivir cuando yo esté retirado. ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero que sea mi nivel de vida cuando yo ya no pueda trabajar más? Porque va a llegar ese día. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que planear, sí tenemos que ahorrar y sí tenemos que dejar de gastar en aquellas cosas que realmente no nos van a sumar en la vida. ¿Y qué parte? Digo, no está de más decirlo que todo nos hace daño, ¿no? El exceso de azúcar, el exceso de alcohol, el exceso de cigarro, pues entonces todo nos afecta, ¿no? Entonces vayamos a cambiar nuestras costumbres a algo más sano y productivo para nosotros mismos. Bueno, esto es un tema realmente complicado porque hay diversas aristas. Y bueno, hay una pregunta, Juan, que no sé si quedó pendiente ahorita una, pero ¿cuántos sistemas de retiro hay? Sé que está la del 73, pero hay otros más. Sí, mira, existen dos, la ley del 73, muy conocida ya por mucha gente, y la ley del 97. Entonces, aquellos trabajadores que inician su vida laboral a partir del 1 de julio del 97 en adelante, ellos se van a acoger al nuevo sistema de pensiones. Yo les comentaba hace un momento que en su inicio, la ley 97, al día de hoy ha tenido diferentes cambios. Uno de ellos, por ejemplo, es que anteriormente se pedían 1,200 semanas cotizadas para tener derecho a una pensión de retiro. En este año, el 2025, se requieren 850 semanas por aquel cambio que hizo el gobierno federal anterior, al cargo de Andrés Manuel López Obrador, que la bajó a 700 semanas y la van a llevar hasta un tope de 1,000 semanas. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Que el trabajador no quede fuera de derecho de una pensión, aun y que ésta sea mínima, aun y que ésta sea baja, que la tasa de reemplazo esté muy baja y entonces, pues, de alguna forma al menos van a tener el derecho a la seguridad social, es decir, el derecho al servicio médico. Entonces, estas dos leyes que están vigentes, obviamente la ley 73 ya está derogada y aplica para aquellos trabajadores que iniciaron su vida laboral antes de que iniciara esta ley, en las cuales sabemos muchas personas, me cuento entre ellos. Entonces, tenemos una tasa de reemplazo más alta que la que tiene la ley 97, y eso pues nos da oportunidad a nosotros de tener una mejor calidad de vida. Entonces, si yo hiciera una comparativa de un trabajador de 60 años de la ley 73 versus uno de la ley 97, en la que el trabajador de la ley 73 con una planeación anticipada pueda tener una pensión de 50, 60, 70 hasta 80,000 pesos mensuales, contra un trabajador de la ley 97 que puede tener una pensión de a lo mejor 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, 14,000 pesos mensuales, pues entonces hablamos de que hay una disparidad muy grande en esto, ¿sí? Y entonces empieza un poco el clamor social de tener mejores garantías, de una mejor calidad de vida al momento del retiro, y empiezan las justas reclamaciones hacia los gobiernos federales, ¿no? Entonces, es un problema muy, muy complejo. La ley 97, te comentaba ahorita, pues ya son 850 semanas, y se está previendo que en este año ya, quienes inicien o a partir del año pasado, pero ya se den unas pensiones que oscilen aproximadamente los 16,000 pesos mensuales, que es el salario promedio a nivel nacional que se maneja en el Seguro Social. Aunque para esto no todos van a aplicar, ¿sí? Y finalmente, pues es un tema que en lo personal me preocupa, porque primero le rebaja semanas al requisito de las semanas cotizadas, y segundo, vas a elevar una pensión aunque no se tuviera ese derecho. Sin embargo, es un tema que hablamos de presupuesto, es un tema que el gobierno federal dice, voy a agarrar dinero de donde sea. Para empezar, están violando un derecho de los trabajadores mayores de 70 años que ya no reclamaron los fondos que tenían en el sistema de ahorro para el retiro,
y están prácticamente haciendo un fideicomiso, el gobierno federal, de ese fondo de pensiones llamado Fondo de Pensiones de Bienestar, para pagar esa diferencia hacia los trabajadores. Entonces, ¿qué mensaje me manda a mí el gobierno? Que no me interesa quién haya cotizado y quién haya dejado ahí su dinero. Simplemente no lo reclamaste, no lo solicitaste, pues me lo quedo y si a ver a quién se lo doy a que me convenga, ¿no? Entonces, ahí es una violación hacia mis derechos. Y entonces estamos en una situación en la que me preocupa que lleguemos en algún día a estar como en Argentina o como en Grecia, que sí teníamos derecho a una pensión, pero no había dinero. Entonces no se trata de ofrecer pensiones cada vez a modo hacia los trabajadores. Claro que tenemos que entender que hay un sistema a nivel mundial, si lo queremos hablar así, en otros continentes, donde todos sabemos que tenemos que trabajar y tener una cultura de ahorro para que en el momento de que ya no podamos trabajar y que ya lleguemos a una edad de retiro, podamos contar con esa cantidad de dinero que nos permita vivir con dignidad. Sin embargo, estamos muy lejos de las potencias europeas para poder tener unas cantidades que sean más decorosas para vivir. Entonces, en la ley 97, Carlos, pues estamos hablando de 850 semanas. El trabajador tiene que estar cesante para que pueda tener derecho a una pensión, hablando en términos de una pensión de retiro. Y pues bueno, la cantidad de pensión que van a cobrar pues va a depender mucho de lo que tengan en su afore. Por eso yo les decía anteriormente, tenemos que ahorrar. Tenemos que ahorrar porque el trabajador no sabe que son 3 sistemas a los que va a poder tener acceso al momento de la pensión. Uno de ellos es el retiro programado. Va a ser también la pensión mínima garantizada y la renta vitalicia. Y la gente no sabe qué significa eso. Ellos están trabajando, se olvidan del sistema de pensiones, se olvidan de que algún día van a necesitar una pensión, y cuando se enfrentan a la realidad del retiro es cuando empiezan ellos a vivir esa problemática familiar, decir, ¿cómo vamos a vivir? Porque a mí nadie me dijo que tenía que elegir un retiro programado para mi pensión. Y entonces el retiro programado, le digo yo a la gente, a ver, ¿por qué es importante ahorrar? Porque si entre más ahorres tú y entre más saldo tengas en tu cuenta individual, vas a tener más años para poder tener una buena calidad de vida. Te van a dividir el saldo de tu cuenta individual entre tu expectativa de vida. Entonces, obviamente, para tener una buena pensión, tienes que estar teniendo arriba de 3 millones de pesos en tu cuenta individual. Ese es un tema muy complejo porque hay gente que hoy en día se está jubilando que apenas tiene los 150, 200 mil pesos en su cuenta individual. Y esa gente se ve condenada a una pensión mínima garantizada, que esta es la que paga el gobierno y que la está garantizando el gobierno, y bueno, pues finalmente se van a tener que acostumbrar a vivir con esa cantidad, o van a ser de los abuelitos que dignamente tienen que trabajar en los autoservicios y que tienen que vivir de lo que la gente les dé. Que no es lo mismo los señores ahorita, que estén trabajando ahí por gusto, por querer pasar el tiempo, porque sus casas ya no tienen sus hijos o nietos, porque todo el mundo tiene su vida, y entonces ellos quieren hacer una actividad y pues bueno, dignamente lo hacen, y entonces no tienen la presión económica de estar ahí 5, 6, 7, 8 horas trabajando, ¿sí? Entonces, quienes no sepan que tenían derecho a elegir entre estas 3 opciones, está la tercera, que es la renta vitalicia, y les asombra mucho saber que la pensión no va a ser pagada por el Seguro Social, va a ser pagada por una aseguradora de rentas vitalicias. Se va a hacer un contrato, y este contrato les va a estipular que van a tener derecho a una pensión de por vida. Dentro de este contrato están obligados a comprar el seguro de sobrevivencia para que aquellas personas que dependan de él continúen con la pensión después de su fallecimiento. Juan, ¿qué pasa? Ya nos estás explicando los sistemas, la diferencia entre el 73 y ambas como tal legislaciones, 73 y 97. Pero ¿qué pasa si un trabajador deja de cotizar, pasa un tiempo y luego se quiere pensionar? Dinos brevemente. Mira, es bien interesante esa pregunta porque mucha gente le sucede. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos que tener en cuenta que la ley prevé la conservación de derechos. ¿Qué significa? Que la cuarta parte del tiempo que una persona laboró, se le va a respetar en caso de que llegara a tener derecho a una pensión. Me explico. Si un trabajador cotizó 20 años, la cuarta parte del tiempo serían 5.
Si dentro de estos 5 años él llega a la edad de retiro, es decir, a los 60 años o más, o en ese inter de esos 5 años se le presenta una enfermedad que ya no le permita trabajar, estaría acogiéndose a una pensión de invalidez y se le estaría respetando su pensión. No tendría riesgo de perderla siempre y cuando esté dentro de estos 5 años, para que el trabajador esté tranquilo. ¿Qué sucede si no está dentro de estos 5 años de esta conservación de derechos? Va a tener que volver a cotizar, pueda trabajar o no, pero tendría que buscar la manera de cotizar un año, dependiendo del tiempo que haya dejado de cotizar, pero para que pueda reactivar nuevamente sus semanas, ¿sí? Entonces, por eso es importante la continuidad laboral. Si yo sé que hoy tengo 55 años y tengo 20 años cotizados, pues entonces yo sé que al llegar a mis 60 años voy a tener derecho a una pensión de retiro, porque estoy dentro de esa conservación. Sin embargo, hay muchos trabajadores, es muy grande el número de trabajadores que dejan de cotizar y en una edad temprana, hablo en una edad joven laboralmente hablando, de entre los 45 y 55 años de edad, dejan de cotizar 10, 15 años y después llegando casi a los 60 quieren una pensión cuando ya nadie te contrata y entonces tienes que cotizar forzosamente un año y hacerlo ante un patrón y tener mucho cuidado, Laura, en este sentido de no hacer una simulación laboral. Es decir, no buscar un amigo que tiene un negocio que me dé de alta y hacer como que estoy trabajando. Porque entonces el Seguro Social, al encontrar que le están ocasionando un quebranto y cometiendo este ilícito, pues entonces al patrón o al supuesto patrón lo pueden multar con el monto constitutivo. Y el monto constitutivo va a ser la cantidad de dinero necesaria para alcanzar el monto de la pensión de ese trabajador. Y si hablamos que para ese trabajador se requería un monto de 800,000 pesos, esa es la multa que se le va a imponer al patrón o al supuesto patrón. Por eso sí es importante la continuidad laboral para no perder el derecho a esa pensión. ¿Sí? Pues muy interesante, Juan, la plática, sobre todo porque pues gran parte del país, más del 90%, es dependiente de un fondo de retiro, ir trabajando desde antes, porque muchas veces los pesca ya a los 45 o les toca a los 50 cuando hacen conciencia que tienen que ir trabajando por un sistema de retiro que sea honorable, que sea tranquilo, que sea justo y que esto a fin de cuentas les va a dar la tranquilidad ya cuando pasen a una etapa donde ya no se elabora y es donde empiezan los problemas y cuando no hacen conciencia pues a veces quieren depender de los hijos y que buenos hijos, pero no hay necesidad de hacerlo. Muchas gracias por haber venido al programa. Al contrario. Por asesorarnos. Juan Rodríguez, especialista, más de 27 años de experiencia en cultura de retiro, de lo que es el fondo de retiro en México. Gracias al contrario por la invitación. Me encuentran en mi página de Facebook de Rodríguez y Asociados. Lo que se les ofrezca estamos a la orden y nuevamente muchas gracias por la invitación. Ahorita el resto de la entrevista, los que nos escuchan por radio, van a verla por nuestras redes sociales, sobre todo para que conozcan más sobre la modalidad 40, que es el tema que se ve mucho actualmente y sobre todo que están llegando a la recta final. Sí, por cuestiones de tiempo no es posible abarcar todos sus temas, pero sí el tema de la modalidad 40 nos da para otra plática posterior. Para que la gente conozca cuáles son los tópicos de esto, qué derechos tienen y qué alcances va a tener, pero sí es importante que se puedan arrimar, acercar y asesorar con quien guste, que sea especialista en esos temas. Hay mucha gente a nivel nacional y puedan tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Bye, bye.